Bueno, vamos a comenzar con el video de este primer laboratorio de mecánica de suelos, denominado reducción de muestras por cuarteo, y también vamos a ver lo que es la determinación de la humedad. En este caso vamos a ver más que nada dos procedimientos, y obviamente cada uno de estos procedimientos está basado en una normativa diferente. Y si nosotros vemos la estructura de la guía que le estoy subiendo en ADECA en las nuevas versiones, vamos a ver siempre que la primera parte está con normativas asociadas. Posteriormente vamos a describir materiales y equipos, y desde el 1.3 ya comienza lo que es el ensayo. En este caso, como dijimos, que son dos procedimientos, va a existir un 1.3.1 que vamos a hablar del cuarteo o la extracción y la preparación de las muestras, y posteriormente un poco más abajo vamos a ver lo que es la segunda parte de este laboratorio, denominado determinación de la humedad y también su procedimiento respectivo. Ahora, estos son, yo estoy trabajando efectivamente en la nueva parte del manual, por lo tanto es probable que hayan algunos pequeños detalles que todavía no esté ajustado al 100%. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes ven aquí aparece una nota X. En realidad tengo, esta forma parte del manual, por lo tanto tengo que ir ordenando cada una de las notas. Así que en ese caso pueden haber algunos detalles que se van a ir ajustando ya durante el semestre. Ahora, obviamente lo relevante va a ser efectivamente el contenido de esta guía, no tanto así el tema, esos pequeños detalles como las notas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata estos dos ensayos? La determinación de la humedad, este ensayo que aparece acá, es uno de los más relevantes que vamos a ver durante el semestre. No es para nada complejo, pero sí es necesario que ustedes se lo aprendan y se lo aprendan de memoria. Más que nada lo que es la fórmula. ¿Por qué se los digo esto? Porque el concepto de humedad es un concepto bastante relevante en lo que es mecánica de suelos y sobre todo en los laboratorios posteriores donde los vamos a determinar. Creo que de todos los próximos laboratorios, de los próximos 6 que nos quedan, al menos en 5 vamos a ver conceptos de humedad. Por lo tanto, aprenderse la fórmula es relevante en este curso. Dice entonces, la reducción de muestras por cuarteo es un procedimiento bastante sencillo en su ejecución. O sea, en este caso yo se los voy a leer, pero también voy a tratar de hacer algunos esquemas, pero creo que quede claro que es un concepto y un procedimiento bastante simple de realizar. La finalidad consiste en poder reducir el tamaño de una muestra relativamente grande a una más pequeña, manteniendo las propiedades mecánicas en la reducción de la masa. O sea, en otras palabras, vamos a tener una masa grande con diferentes partículas, partículas grandes, medianas y pequeñas, y como es tan grande dicha masa para poder manejar, o sea, supongamos que tenemos 100 kilos de material y queremos hacer solamente un ensayo, no es necesario poder trabajar con esos 100 kilos. Entonces vamos a hacer que esa masa grande sea más pequeña, pero que mantenga las mismas propiedades que esa masa más grande. La reducción también nos va a introducir al concepto de muestra gemela, término que se utilizará para ensayos de mecánica de suelos posteriores y que aportará en caso de errores la manipulación de muestras. La segunda parte del laboratorio nos presenta el desarrollo para la determinación de la humedad, la cual también es bastante sencilla en su ejecución como en los cálculos, pero aportará información relevante para el desarrollo de posteriores laboratorios. Ahora, las normativas asociadas está la NSH 164 del 2009, que dice árido para morteros y hormigones, extracción y preparación de las muestras. O sea, yo les recomiendo también, cuando ustedes hagan el informe, vayan a buscar las normativas asociadas a dicho laboratorio. Esto ustedes pueden verlas de manera online. Y la NSH 1515 del 79, que habla de la determinación de la humedad. O sea, la primera parte, que es cuarteo, se busca información en la NSH 164, y en la segunda parte, que es la humedad, es la 1515 del año 79. Fíjense que la diferencia es bastante abismal en los años donde estos se empezaron donde se oficializaron, en realidad. Materiales y equipo, en este caso lo mezclamos, dice que necesitamos sacos, bolsas, cajas o recipientes. También necesitamos una pala, una puruña, una espátula, una brocha. La puruña es una cuchara, en otras palabras. Creo que aquí aparece una puruña. A ver, veamos. Ya, esa es la puruña. Aparece en la figura número 2. Esa es una puruña. Em, Elementos para marcar o identificar la muestra, que en realidad pueden ser plumones o papeles para ir marcando. En realidad esto aparece en la normativa, pero es más que nada para poder diferenciar qué muestra equivale a cuál en el laboratorio, para no poder eh, mezclarla o confundirse. Necesitamos balanzas de precisión 0,1, 0,01 gramos para masas inferiores a 100 gramos. Cada vez que pesemos
al menos en la humedad, una masa inferior a 100 gramos, vamos a requerir una balanza de precisión 0,01 gramos. O sea, en otras palabras, em, la balanza tiene que mostrar al menos el valor más bajo como 0,01 y los incrementos van a ser de 0,01 en 0,01. Si yo quisiera pesar una masa entre 100 gramos y 1 kilo, yo necesito al menos una balanza de una precisión 0,1. Fíjense que tenemos una gran diferencia. De, de esta balanza que aumenta de 0,01 en 0,01, esta avanza de 0,1 en 0,1. O sea, el primer valor va a aparecer 0,1, después 0,2, después los aumentos va a ser 0,3, 0,4, así sucesivamente. Pero en este caso es mucho más precisa porque hay mucha más información que se puede obtener. Y finalmente, para masas superiores a 1 kilo, yo necesito al menos una balanza de precisión de 1 gramo. O sea, este va a ser 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos y así sucesivamente. Obviamente la más precisa es la que tiene más información, que sería la primera. Si es que se puede utilizar siempre la primera balanza, sería lo ideal porque esta me entrega mucha más información. Supongamos que tenemos aquí una masa, voy a dibujar. Tenemos algo que pesa, que la masa es exactamente 10,321 gramos. ¿Ya? Dejémoslo en 300. A ver, voy a borrar. Para que quede un poco más claro. Es como 32 gramos. Eso es lo que pesa realmente. ¿Ya? Para la balanza de precisión, si es de 0,01 gramos, la balanza me va a entregar el valor 10,32 gramos. Si la balanza tiene una precisión de 0,1 gramos, estos 10,32, la balanza me va a indicar que pesa 10,3 gramos. Porque no tiene más datos que entregarme. Solamente siempre me va a entregar con un solo decimal, por lo tanto el resultado me lo entrega con un decimal. En este caso, como una precisión de 2 decimales, el resultado me lo entrega con 2 decimales. Si yo ocupase la balanza que tiene una precisión de 1 gramo, esto me lo va a entregar como un valor 10 gramos. Por lo tanto, es harta la diferencia del valor real, que este es el valor real, que dijimos que es como 32, a esto que me dice que la balanza dice que esa masa pesa 10 gramos, o sea, hay 0,32 gramos de diferencia. ¿Ya? O sea, existen diferencias. Por eso, si es que se puede ocupar el mayor caso de las veces una balanza de una mayor precisión, sería lo ideal. Ahora, ¿cuál es la limitante de esto? Por ejemplo, las balanzas de mayor precisión no pueden resistir, creo que el que tenemos en la balanza, no creo que lo máximo son 4,1 kilos. O sea, si tengo 5 kilos, por más que lo ideal sería pesarlo en esa balanza, por temas de capacidad no lo va a poder aguantar. Los 4, o sea, pues si pesa 5 kilos, la muestra yo no la voy a poder meter en esa balanza porque me va a tirar error. ¿Ya? Eso es más que nada el concepto general. Sigamos entonces. También finalmente necesitamos un horno secado capaz de mantener una muestra a temperatura uniforme de aproximadamente 110 grados más o menos 5 grados Celsius. Vamos a comenzar entonces. La primera parte del laboratorio dice que es el cuarteo. También se conoce como extracción y preparación de las muestras. El primer paso es el tamaño de la muestra. Para el laboratorio yo necesito, si es un suelo fino, necesito 30 kilos. O sea, yo extraigo 30 kilos para poder hacer este ensayo. Necesito, en el caso de que sea un árido grueso, D con tamaño máximo nominal en milímetros. Esto es 2D y 3D para el caso en que es un árido combinado o total. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pero en otras palabras, y de manera bastante sencilla, con 30 kilos debería tener suficiente para poder hacer diferentes ensayos. ¿Ya? Eso de manera bastante general. Nota 2 dice, el concepto de tamaño máximo nominal es en base a la granulometría de un material. Ya, como dicho ensayo, se realiza posterior a la obtención de la muestra, se interpreta como D en base a un estimado visual y no necesariamente al real. Aquí dice, por ejemplo, que yo necesito 2 veces D el tamaño máximo nominal. Y esto no es tan sencillo de determinar, sobre todo que ustedes están comenzando a ver lo que son los laboratorios y todavía no hemos visto lo que es granulometría. Por lo tanto,
estos conceptos yo no me quiero detener mucho acá porque lo vamos a ver más adelante y más adelante va a quedar un poco más claro cuando veamos efectivamente lo que es granulometría. ¿Ya? Por eso es que les dije que aproximadamente si usted extrae 30 kilos de material, eso debería ser suficiente para hacer al menos un par de ensayos necesarios. El mezclado. Las porciones de área se mezclarán a pala sobre una superficie horizontal y limpia hasta lograr la homogeneidad, asegurando la incorporación de todas las partículas más finas. Y siguiente paso es la reducción, que existe dos formas para reducir la muestra. Existe un cuarteo manual, que es el que vamos a ver, y el cuarteo mecánico, que en realidad es más que nada un cuarteador que separa la muestra en dos. Recuerden siempre entonces que la finalidad de este ensayo es poder separar un suelo grande en un suelo más pequeño, más manejable, porque si yo tengo 30 kilos, manejar 30 kilos solamente para un ensayo es bastante más. Por lo tanto, no es necesario que yo ocupe los 30 kilos, pero sí, si yo extraigo una muestra, que esa muestra sea lo más similar a la muestra grande, con partículas grandes, medianas y pequeñas en su misma proporción. Entonces, el cuarteo manual dice que se esparce la muestra en un lugar nivelado. Aquí vamos a ver la figura número 1. Aquí tenemos una bandeja donde se esparce la muestra. Esta es la muestra que yo quiero entonces dividir. Fíjense que hay unas partículas más grandes y unas partículas más pequeñas. Yo quiero dividir esta muestra en una muestra más manejable para poder hacer mi ensayo. Ya supongamos que aquí tenemos 30 kilos, yo quiero que esto se reduzca, no sé, a unos 2 kilos. Porque tenga las mismas propiedades, las mismas características y esté dividido de tal manera que tenga partículas grandes, medianas y pequeñas, tal cual como la muestra grande. Posteriormente se humedece el material y aquí hay que ver la figura número 2, donde aparece la puruña. Aquí aparece entonces también un recipiente donde yo voy vertiendo material para humedecerlo. ¿Para qué se hace eso? Para que las partículas más finas no se eleven ni se pierdan de la masa. Hay partículas tan pequeñas que en realidad uno soplando se van a ir separando de esta masa de suelo. Así que si yo vierto agua, ahora en este caso hay que verterlo lo más ligeramente posible, no ejercer tanta presión para que las partículas no salgan volando. Por eso es que se humedece el material. Se extiende la muestra en un círculo dándole un espesor uniforme. Entonces aquí, fíjense que el material ya está húmedo. Aquí se nota la diferencia. Aquí está seco, es el mismo material pero húmedo. Entonces yo lo esparzo y trato de que el espesor, este espesor que está ahí, sea uniforme en todos los lados. Luego dice, dividir en cuatro partes iguales mediante dos diámetros perpendiculares entre sí, ver figura 4 y 5. Separar el árido correspondiente a los dos cuartos opuestos, cuidando de retirar todo el material. Limpiando los espacios con una brocha o una escoba. Repetir el procedimiento hasta obtener una masa de suelo correspondiente al ensayo requerido. O sea, hay algunos ensayos donde me piden, por ejemplo, 5 kilos. Hay algunos ensayos donde me piden 1 kilo. Hay ensayos que me piden 500 gramos. Por lo tanto, yo este procedimiento lo realizo tantas veces sea necesario hasta obtener una masa correspondiente al ensayo. Y entonces aquí tenemos el material húmedo con espesor uniforme. Y siguiente imagen, en la figura número 4, aparece el primer corte del material para hacer el cuarteo. Aquí entonces lo tenemos que dividir en 4. Ahí aparece el primer diámetro y el segundo diámetro aparece aquí abajo. La idea es cortarlo y separarlo. Aquí están separados y se vuelve a hacer otro corte perpendicular al primero. Entonces ahí nosotros tenemos los 4 cuartos. Bueno, aquí no se ve en realidad, pero tenemos el primero, segundo, tercer y cuarto. Entonces, aquí se eligen dos muestras, dos cuartos opuestos. Yo podría elegir el 1 con el 4 o el 2 con el 3. En este caso, ¿cuál se eligió? Se eligió el 2 con el 3. El 1 que estaba acá se eliminó y se eliminó. Ya, eso es todo el procedimiento para el cuarteo manual. El cuarteo mecánico no lo vamos a ver. Entonces, en otras palabras, si yo quiero dibujar esto, yo tengo lo siguiente. Vamos para acá. Yo tengo una muestra grande. Aquí yo tengo una muestra muy grande, que supongamos que son 30 kilos. Y yo necesito, para un ensayo, necesito que esto sea aproximadamente 5 kilos. Como 30 kilos muy grande, y yo aquí tengo partículas grandes, tengo partículas un poco más pequeñas, unas partículas medianas y unas partículas muy pequeñitas. Yo creo que esto 5 kilos sea lo más similar
a esta distribución de partículas grandes, medianas y pequeñas. ¿Cómo lo hago entonces? Yo esta muestra la voy a empezar a dividir. Entonces, esta muestra la dibujo ahí y vamos a empezar a hacer un cuarteo. Lo divido entonces. Oh, trazo una línea y trazo otra perpendicular a aquella. Entonces, aquí tenemos el cuarto 1, el cuarto 2, el cuarto 3 y el último cuarto. Ahora en realidad da lo mismo el nombre que ustedes pongan. Pueden partir al revés, 1, 2, 3, 4. Pero siempre los cuartos tienen que ser opuestos, los que se elijan. Por ejemplo, yo puedo elegir los dos que están en azul para hacer mi siguiente cuarteo. O podría utilizar lo que está en verde, que sería el cuarto 2 con el cuarto 3. Los otros dos, los que yo no elija, los voy eliminando. Ya, supongamos que aquí elegimos el cuarto 1 con el 4. Yo los junto y tengo una muestra más pequeñita. Si aquí yo tenía 30 kilos en total, aquí aproximadamente debería tener 15 kilos, que es la mitad. Entonces, estos otros dos cuartos que yo no utilizo, los puedo dejar, no sé, pues en una bolsa, una bolsa grande. Entonces, aquí yo tendría una muestra, la muestra 1, y aquí yo podría tener una muestra 2. ¿Ya? Ahora, supongamos, para el ejemplo, dejemos que yo necesito 15 kilos mejor para hacer mi ensayo. Yo ya hice el cuarteo, por lo tanto esta muestra me serviría para hacer el ensayo. Yo hago el ensayo y puede que el ensayo, por algún error, yo lo cometa mal. El ensayo, pues, si es que tengo un error, que yo podría hacer en este caso, esta muestra yo ya la ocupé, por lo tanto, si es que yo me equivoco en hacer un ensayo posterior, yo no puedo volver a ocupar la misma muestra. En este caso se elimina. ¿Y qué hago en este caso? Busco la muestra 2, que en este caso se llama muestra gemela. Muestra gemela. Y con esto yo podría volver a hacer el ensayo. Ese es el concepto de muestra gemela. En realidad son dos muestras con las mismas propiedades, pero en este caso sobran los dos cuartos que yo no utilicé. ¿Ya? Y si sucesivamente se hace el ensayo hasta obtener la masa que yo requiera. Entonces de eso se trata el cuarteo de forma bastante general. Ya, nosotros vimos unas imágenes de cómo esto debería quedar. Sigamos. Ahora, en realidad aquí nosotros no hacemos ningún tipo de cálculo. Es solamente separar el material. Yo no tengo que calcular cuánta agua le añadí. Yo solamente hago la separación y voy siguiendo, haciendo los ensayos correspondientes. Si nosotros ahora vamos a ver la segunda parte de este laboratorio, que es la determinación de la humedad. Dice entonces, el material a obtener su humedad debe cumplir con lo recomendado en la tabla de tamaño de la muestra de ensayo, que es la tabla número 1 de la guía. Además, el material utilizado no debe volver a utilizarse para otro ensayo, lo que les decía. Si yo me equivoqué en el ensayo, acá, si yo me equivoqué ahí, en este paso, yo no puedo volver a ocupar esa muestra, yo tengo que descartarla. Por eso es que yo ocupo la muestra gemela. Dice, pesar un recipiente limpio y seco, y eso se va a registrar como MR. Con otras palabras, esto se denomina masa del recipiente. Depositar la muestra húmeda en el recipiente se pesa y se registra como MH. En otras palabras, masa húmeda. Ver figura 7. Posteriormente colocar la muestra en el horno a 110 grados más o menos 5 grados Celsius, ver figura 8, y secar hasta masa constante. Veamos la figura entonces. En este caso, este recipiente se llamaría MR, y si yo lo vierto alguna masa, eso se va a denominar MH, porque aquí está la masa húmeda. Posteriormente, esto se lleva al horno y se deja secar
hasta masa constante. ¿Qué masa constante? Lo vamos a ver ahora. Y aquí está el recipiente ya seco. Fíjese que hasta el color cambia porque ya no hay presencia de agua. Dice, el término masa constante se refiere a que la muestra no sigue perdiendo humedad, o sea, se encuentra totalmente seca. Comúnmente esto ocurre entre 15 a 16 horas después de que se ingresa al horno, pero no así con todos los suelos. Ahora, en caso de dudas, se debe continuar su secado hasta que dos pesadas sucesivas, separadas por una hora, difieran en un porcentaje igual o menor al 0,1%. Creo que más adelante vamos a ver un ejemplo al respecto. Creo que en la guía de todas maneras aparece un ejemplo de ver si es que el suelo está totalmente seco o no. ¿Ya? Aquí está el concepto de masa constante. O sea, en realidad, en otras palabras, que el suelo efectivamente esté seco y no siga perdiendo humedad. O sea, imagínense que lo pesamos. Supongamos que aquí lo pesamos. Pesamos, no sé, pues a las 12. Y me da que la masa seca es 1000 gramos. Pero yo no sé si esto está seco o no. Entonces, a la 1 yo lo vuelvo a pesar. Y me da que esto es 998 gramos. Por lo tanto, hay una diferencia. Pero dice, lo siguiente leía, hasta que dos pesadas sucesivas separadas por una hora difieran en un porcentaje igual o menor al 0,1%. O sea, aquí en este caso difiere en 2 gramos y esto corresponde a un 0,2% de diferencia. Y la guía me pide que sea 0,1%. Por lo tanto, no cumple con este requisito. Entonces esto va a seguir perdiendo humedad. Entonces si yo hago, por ejemplo, las 14 horas, vuelvo a hacer y vuelvo a pesar y me da que MS, por ejemplo, ahora en 998, entonces ahí yo estoy seguro de que esto no va a seguir perdiendo humedad. Así que yo me quedo con ese valor, 998. Eso es el concepto entonces de masa constante. Ya, finalmente dice secar el recipiente del horno de secado y dejar enfriar a temperatura ambiente, unos 15 minutos aproximadamente, y registrar la masa de la muestra seca como MS. Finalmente, para obtener la humedad, se ve la siguiente fórmula que aparece en 1.4. Dice, para determinar entonces el porcentaje de humedad de la muestra, y esta se aproxima a un 0,1%. Dice entonces que MH menos MS dividido MS menos MR por 100. Y ese va a ser el valor de la humedad. Nota 4. La expresión representada en el punto 4 también puede representarse como el cociente entre el peso del agua con el peso del suelo. Esto lo vamos a ver más adelante en propiedades e índices. De todas maneras aquí aparece la explicación, pero no voy a entrar en detalle en cómo esto se iguala. Aquí está todo el detalle, así que ustedes pueden verlo. Tenemos entonces que la fórmula para determinar la humedad es MH menos MS dividido MS menos MR. Y eso sería entonces el laboratorio. Fíjense que no es nada, para nada complicado este primer laboratorio y esta fórmula es la que ustedes tienen que aprenderse de memoria. O sea, se lo recomiendo porque siempre la vamos a utilizar y para que no estén buscándola, apréndansela de memoria. En realidad no es nada tan difícil. Ya, para eso vamos a hacer un ejercicio ahora de humedad. Bueno, ahora no es nada más que reemplazar. Supongamos que yo tengo, y aquí vamos a hacer un dibujito, a ver cómo me queda. Aquí yo tengo un recipiente. Voy a dibujar un recipiente. Uh, y ahí tengo un recipiente. Y entonces, recuerden que lo primero que tengo que hacer yo es pesar dicho recipiente. Entonces esto lo pesamos en una balanza y me da, por ejemplo, que la masa del recipiente, voy a inventar 140.5 gramos. Eso es lo que pesó el recipiente.
Posteriormente, yo lo que voy a hacer es vertir el material húmedo que yo quiero determinar, obviamente, cuál es su porcentaje de humedad. Entonces, supongamos que yo tengo un suelo acá y ese suelo tiene cierta humedad. Yo quiero determinar cuánto es dicha humedad. ¿Qué hago con eso? Lo voy a vertir al recipiente. Que no se le olvide que lo primero que tienes que hacer siempre es pesar el recipiente con nada. Ya, pesamos entonces. Entonces lo vertemos y va a quedar acá. Entonces ahora vamos a tener un suelo, vamos a tener el recipiente y vamos a tener la masa del suelo. Según la guía, este concepto se denomina como MH. Supongamos que MH me da 564.9 gramos. Eso es lo que dice la balanza. Ya, y esto lo llevo al horno de secado. Entonces voy al horno con el recipiente. Supongamos que espero 24 horas. Y ahora ese suelo, supongamos que está seco. ¿Ya? Como suponemos que está seco, entonces empezamos a las 13 horas. Y me da que que el MS pesa 524.3 gramos. Y a las 2 de la tarde me da exactamente el mismo peso. O sea, en otras palabras, no sigue perdiendo masa. O sea, en este caso, este va a ser mi valor final del MS. Así que está ahí. ¿Ya? Si vamos a la fórmula, ustedes recordarán que la fórmula es la humedad, es MH menos MS, MS menos MR por 100%. Reemplacemos. Tenemos que MH es 564,9 menos el MS que es 524,3. Eso se divide por el MS que es 524,3 menos la masa del recipiente que es 140,5. Por lo tanto, tengo W, bueno, esto por 100%. Vamos a hacer la parte superior y posteriormente vamos a hacer la parte inferior. Entonces, aquí con mi calculadora yo busco, bueno, hago el cálculo, 524.3. Esto lo vamos a hacer en Excel y va a ser mucho más rápido. Y lo voy a explicar también paso a paso. Mira que esto 40,6 dividido 140,5. 383,8 y 40,6 dividido el resultado me da 0.1057 y eso se multiplica por 100 y me da finalmente que es 10.578.426%. La guía también me dice que esto lo tengo que aproximar a un 0,1%. Entonces, este valor debería ser 10,6%. Entonces, esa es la humedad del suelo que está ahí. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo vamos a hacer en Excel. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esto es mucho, mucho más sencillo. Ya, abrimos el Excel. De hecho, vamos a trabajar siempre con el mismo Excel. Este va a ser nuestro Excel que vamos a trabajar, nuestra planilla, y vamos a ocupar el mismo Excel para todos los próximos laboratorios. Le vamos a poner el nombre. Entonces aquí, humedad, aquí abajito. ¿Y qué necesitamos? Los valores. Voy a comenzar a trabajar de la celda B2. Necesito conocer entonces MH, necesito conocer MS y necesito conocer MR. Y aquí vamos a notar el resultado, W. Aquí lo vamos a poner en negrita
y nos vamos a ir a la derecha. Ustedes ahí lo configuran como estimen conveniente. También le vamos a poner color. Vamos a poner un color celeste. Aquí no es necesario que sea tan ancho, obviamente. Vamos a hacer doble clic y esto me lo ajusta automáticamente. Pero se ve muy pequeño, así que vamos a agrandarlo un poco más. Ya, ahí está. De hecho, incluso lo vamos a centrar, ahí queda un poco mejor. ¿Qué le digo al Excel? El Excel yo creo que esto me lo entregue siempre. Dijimos que para nuestro ejemplo, esto fue con un decimal, así que vamos a esta parte y vamos a configurar más formatos de número. Vamos a ir a número y vamos a poner que lo queremos con un decimal. 1, 2, ya lo vamos a hacer con 1. Aceptar. Entonces cada valor que yo anote siempre me va a entregar con un decimal. O sea, si yo no lo pongo ningún decimal, me va a entregar siempre coma 0. 124 puntos. Siempre me lo entregan, fíjense, con un decimal, a pesar de que yo anote otro número. ¿Ya? Entonces, anotemos los resultados. ¿Dónde estamos? Acá. El MH, 564,9. El MS, está aquí oculto. Dijimos que era 524,3. Y el recipiente dijimos que era 140,5. Ya, la fórmula matemática dice que tiene que ser MH menos MS, MS menos MR por 100. ¿Qué le digo yo al Excel? Lo voy a decir entonces, yo creo que esta misma fórmula la vamos a dejar aquí al lado para que no se nos olvide. La vamos a agrandar un poco. Entonces le voy a decir, siempre que yo quiera hacer una función matemática, tengo que anotar es igual. Ya, la primera parte, voy a poner paréntesis, y yo quiero que MH, que es esta celda, la celda C2, me la reste al MS. Y el MS es la celda C3. Entonces, si la fórmula matemática solamente fuese eso, yo aprieto Enter y me da que esto es 40,6. Pero yo sé que falta la fórmula, por lo tanto aquí le hago clic al hacer el resultado y aquí arriba me aparece la fórmula. ¿Qué tengo que añadir? Tengo que añadir la parte inferior de la fórmula. Entonces yo divido y quiero que me divida ahora por la resta entre MS, que es la celda C3, y le resto el MR, que es 140,5. Entonces cierro acá y me debería entregar el resultado, 0,1. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos dio otro valor totalmente distinto. ¿Qué pasa acá? Tengo la opción de lo siguiente. Yo esto lo puedo multiplicar, vuelvo a cerrar, y lo puedo multiplicar por 100 para que me entregue el resultado, para que me quede tal cual. Pero vamos a hacer otro paso. Vamos a eliminarla, vamos a eliminar el 100%. Vamos a decir que este resultado está correcto, pero que me lo entregue en porcentaje. Si yo hago clic acá en el porcentaje, esto inmediatamente lo va a multiplicar por 100 y le va a añadir el símbolo de porcentaje. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí me lo entrega como 11%. Pero nosotros sabemos que esto tiene que entregármelo con un decimal, así que vamos a configurar la opción de porcentaje. Entonces, fíjense, vamos a porcentaje. Recuerden que estamos trabajando solamente en esta celda. Si yo le hago clic acá, voy a entregar otro formato. Fíjense que ahí va cambiando. Si yo le hago clic a la celda C4 me dice número, pero si le hago a la C5 me aparece porcentaje. Entonces, vamos a la celda C5 o donde ustedes la tengan y vamos a más formatos de número. Entonces yo creo que me lo entregue con un decimal. Acepto y este efectivamente es el resultado que yo estaba buscando. 10,6. Fíjense que la fórmula se mantiene. Lo único que varía es que yo no multiplico por 100 porque el Excel inmediatamente al detectar que es fórmula porcentaje lo multiplica por 100 y le añade el símbolo. Ahora ustedes ahí vean que es conveniente. Quizá a veces es conveniente dejarlo sin estilo de porcentaje y no hay ningún problema. Vamos a añadirle borde entonces, un contorno y una fina al interior. Y me va a quedar un poco más bonito. Una vez después ustedes vean si es que le satisface el color, si es que esto lo pueden dejar en blanco de fondo, si quieren esto lo pueden pintar blanco para que no se vea
las celdas. Después ustedes le sacan un pantallazo y se ve un poco mejor. Esto si quieren lo centran, le cambian el tipo de letra, me da exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así solamente, sin relleno. Entonces aquí tenemos el resultado, que era exactamente lo que nos dio a nosotros, ¿cierto? 10,6. Revisemos. Y esto nos da 10,6. Estamos excelente. ¿Ya? Entonces esto es todo lo que vamos a ver hoy correspondiente a lo que es el laboratorio. Fíjense que no fue nada complicado. Es un laboratorio bastante sencillo. ¿Ya? Cualquier duda la hacen en el foro o me pueden escribir un correo. Nos vemos la próxima semana para el laboratorio número 2.